Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, un día más aquí en el informativo comentado por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. Estados Unidos ataca a Irán después de que Trump prometiera represalias por el derribo de un helicóptero estadounidense sobre el estrecho de Hormuz. Irán ataca Kuwait, Bahrein y Jordania en represalia por los ataques estadounidenses. Erdogan dice que los ataques de Israel contra Líbano y Siria amenazan a Turquía, que su agresión debe ser detenida. Las negociaciones estadounidenses con Teherán no se ven obstaculizadas por los ataques contra Irán. Miles de millones de euros de fondos públicos británicos fueron a parar a organizaciones terroristas y bandas criminales. Estos son los temas de los que hoy les hablamos aquí en el informativo de Radio Sefarad. El ejército estadounidense llevó a cabo ataques en Irán a primera hora del miércoles tras el derribo de un helicóptero Apache que el presidente estadounidense Donald Trump acusó a Irán de haber derribado y por el que prometió represalias, lo que puso en duda las afirmaciones anteriores de Trump de que Washington y Teherán estaban a punto de llegar a un acuerdo para poner fin definitivamente a los combates. El Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, describió los ataques de autodefensa contra Irán como una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada. Posteriormente, el CENTCOM anunció que había completado los ataques, afirmando que alcanzaron las defensas aéreas iraníes, las estaciones de control terrestre y los emplazamientos de radares de vigilancia cerca del estrecho de Hormuz. Sí, estos ataques se produjeron durante lo que fue la madrugada de anoche en horario español y también de Medio Oriente. Fueron 3 oleadas de ataques, pero siempre bastante limitados en cuanto al impacto que podría llegar a tener en el despliegue militar iraní. Yo creo que es una respuesta muy comedida, no porque justamente Trump sea comedido, sino porque por alguna razón que ya tendremos que ver en el futuro, pues le interesaba dejar claro que él es el que manda, pero sin armar demasiada bulla alrededor. Y eso que el ataque a un helicóptero estadounidense es algo bastante grave, ¿no? Especialmente porque Irán tampoco se desdijo ni dijo que fue un error, que no sé qué, sino que ayer mismo estábamos analizando este ataque y es probable que respondiese a la misma anarquía que produjo el ataque de misiles contra Israel unos días antes, es decir, que de pronto algún puesto de comando recibe instrucciones, ni siquiera cara a cara o por vía oral, sino que están librados un poco a su libre albedrío para responder cuando les parece que la situación del país, de Irán y del régimen de los ayatolás y la Guardia Revolucionaria están en peligro. Así que lo que tenemos es un escenario muy anárquico. Ese es yo creo que la mejor definición. Y también vemos que Teherán ha respondido a este ataque que en parte era respuesta al ataque al helicóptero norteamericano, pues los iraníes han respondido atacando, pero no a las fuerzas de Estados Unidos, sino muy indirectamente a los países en la zona que tienen bases americanas. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció un ataque con drones contra la 5ª flota estadounidense en Bahrein, advirtiendo de una respuesta más severa si continúa lo que califica de agresión estadounidense. Posteriormente anunció ataques adicionales contra bases estadounidenses en Kuwait y Jordania, dirigidos en esta última contra hangares de cazas F-35 y un centro de mando y control. Las Fuerzas Armadas jordanas afirmaron haber interceptado y derribado 5 misiles, mientras que Kuwait declaró que sus defensas aéreas estaban atacando objetivos aéreos hostiles.
El ejército kuwaití había anunciado que estaba interceptando objetivos aéreos hostiles después de que los medios iraníes informaran que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán había atacado la base aérea Ali al-Salem en Kuwait la madrugada del miércoles. Según medios iraníes, la Guardia Revolucionaria Islámica también habría atacado 4 objetivos en la base estadounidense de Al-Azraq en Jordania utilizando misiles de largo alcance. Entre los objetivos de este ataque se encontraban hangares para aviones de combate F-35 y un centro de mando y control. Según el Ministerio del Interior de Bahrein, las sirenas también sonaron a primera hora del miércoles en el país tras los sucesos ocurridos en Irán. Bueno, esto yo no sé qué es lo que va a interpretar Trump, pero pasadas las horas no ha tenido esta respuesta. Es decir, este ataque a bases norteamericanas en la zona. Pero me llamaría mucho la atención de que esto quedara sin una represalia por parte americana. Es decir, estamos viendo una situación en la cual Donald Trump intenta tragar saliva todo el tiempo para seguir adelante con su estrategia de supuestamente obtener una rendición del régimen iraní, que aún estando debilitado, aún estando en situación muy delicada, pues no solamente que no se somete a la presión estadounidense, sino que agrede a los soldados norteamericanos en la zona. Y cuando digo que no se somete es porque las supuestas conversaciones están teniendo lugar con elementos que hoy en día no son determinantes dentro del régimen iraní, como el presidente del Senado y el Parlamento y también el ministro de Relaciones Exteriores. El problema es que ni siquiera en estos momentos se sabe quién está al mando del país. Se supone que ha sobrevivido el ayatolá, pero que no se encuentra en una posición de dirigir exactamente lo que sucede no solo en el campo de batalla, sino dentro del país, con lo cual estamos en un estado de guerra dentro de Irán, de la cual se ha hecho cargo el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, y que tiene entre sus visiones básicas y simplemente las que sirven para construir todo este andamiaje ideológico, el tema de que ellos nunca se van a rendir aunque sean eliminados y aunque sea eliminado todo el país. Es decir, es un movimiento fanático, un movimiento de aspiraciones yihadistas, es decir, de dominar el mundo, empezando por el mundo musulmán, y creo que este punto es algo que el presidente norteamericano no termina de entender. Él piensa que todo el mundo, todos los seres humanos piensan igual que los americanos en términos de ventajas económicas, y la cosa no resulta tan clara en esas latitudes, y es algo que durante décadas ha estado tratando de explicarles Netanyahu y el Estado de Israel, diciendo que lo que está sucediendo y lo que es la zona de Medio Oriente no se puede analizar y establecer las respuestas en base a lo que ellos, los americanos, han vivido en otras situaciones, sea la Segunda Guerra Mundial, que era una guerra básicamente con países europeos, o incluso en destinos tan lejanos como Corea del Norte, o en la guerra entre las Coreas, quería decir, o Vietnam. Esta guerra es una guerra que se desempeña en territorio del islamismo yihadista radical, y allí pues las posiciones no son negociables. Eso es algo que parece que Trump no consigue entender o admitir del todo, y que por eso sigue insistiendo en una negociación
que pues el tiempo igual demuestra que me estoy equivocando, ojalá demuestre que me estoy equivocando y que se puede llegar a algún tipo de acuerdo que sea viable con este régimen iraní. El presidente turco Tayyip Erdogan afirma que los ataques de Israel contra Siria y Líbano han llegado a un punto en el que también amenazan a Turquía y añade que la agresión de Israel supone una amenaza para el mundo entero y debe detenerse. Israel afirma que está actuando contra la amenaza constante que representa el grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano y argumenta que los términos del alto el fuego le permiten hacerlo. En Siria, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques desde el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad en diciembre de 2024, aunque no recientemente, al tiempo que ha iniciado un diálogo sin precedentes con las nuevas autoridades. En su intervención ante los legisladores en el Parlamento, Erdogan también afirmó que hubo iniciativas lideradas por Israel para desestabilizar la región del Mediterráneo y advirtió que nadie debería perseguir aventuras ni unirse al barco de la discordia de Israel. Estas declaraciones se producen pocos días después de que el ministro del Interior de Turquía afirmara que su país algún día logrará la liberación de Jerusalén, prometiendo restaurar el control turco sobre la ciudad que el Imperio Otomano gobernó durante cientos de años. Esos comentarios provocaron una fuerte reprimenda por parte de Israel y el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que el Imperio Otomano ha desaparecido y que Jerusalén seguirá siendo la capital eterna de Israel. Bueno, Erdogan se ve que se enfrenta a tensiones internas, lleva muchos años al frente de su país, de Turquía, ha pasado por situaciones muy complejas, pero ahora debe estar también enfrentándose a algo complicado porque saca a relucir a Israel como el enemigo de Turquía, que la verdad que no entiendo muy bien a qué se refiere, porque estamos hablando de que esto de las agresiones, los ataques contra Siria y Líbano, habría que ponerlos en contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, la mayor pesadilla de Hezbollah fue cuando estaban actuando en la guerra civil siria y eran atacados desde el norte por Turquía. Esto es algo extraño, que ahora resulta que Turquía se alinee justamente con Hezbollah, que pertenece a una rama del Islam que no es exactamente la propia del Imperio Otomano o en este caso de la Turquía moderna. Y en cuanto a Líbano, bueno, evidentemente la situación actual no tiene nada que ver con otras situaciones. Estamos hablando de que Hezbollah sigue atacando a pesar de que hay un alto el fuego con el Líbano. Hezbollah sigue tratando de infiltrarse en el sur, sigue provocando haciendo esfuerzos de guerra para rearmarse, y esto es lo que trata de evitar Israel, y en eso coincide incluso con el propio gobierno del Líbano, con lo cual otra vez otro país que como Irán, que justificó su ataque de esta semana contra Israel por lo que pasaba en el Líbano, pues otro país, en este caso Turquía, que ataca a Israel y defiende todo tipo de ataques a Israel, justamente porque lo que está haciendo en el Líbano, como si esto fuera algo que realmente estuviera en el foco de los problemas de Turquía. No olvidemos también de que hasta la llegada de Erdogan hace ya más de una década al poder, y creo que incluso cerca de 2 décadas, pues Turquía era el único país musulmán de la zona y del mundo que mantenía relaciones diplomáticas con Israel. Y el ejército turco, pues en muchas situaciones estuvo colaborando con el ejército de Israel, también a nivel de información. Así que, como digo, me parece un show para la galería interna y que realmente no se sabe muy bien cuál es el objetivo más allá
de la supervivencia del régimen. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que cree que Estados Unidos e Irán aún alcanzarán un acuerdo muy bueno después del ataque estadounidense contra Irán. En palabras de Trump a la prensa, creo que es muy importante responder al derribo de un helicóptero americano y lo estamos haciendo como respuesta muy contundente y muy poderosa. Bueno, ya ven, una de cal y otra de arena. Dicen, estamos dándole una respuesta muy contundente y muy poderosa. Mientras tanto, ya os hemos leído la noticia de que los iraníes también han respondido a esta respuesta de forma contundente y poderosa, atacando tres bases americanas en tres países de la zona. Así que, ¿de dónde saca ese optimismo para decir que se está llegando a un acuerdo? Yo creo que desgraciadamente está tratando de ganar más tiempo, porque ya había afirmado que el acuerdo ya estaba por firmarse estos días, que incluso el deadline, la fecha límite era este jueves, y me atrevo a afirmar que aunque todavía faltan algunas horas para llegar al jueves, pues me parece que ese acuerdo definitivo con Irán, que incluiría la apertura del estrecho Hormuz y la desatomización de Irán, el abandono de la vía del desarrollo de armas nucleares, creo que están todavía muy lejos y posiblemente más allá del horizonte de lo que Trump o cualquiera puede pactar con este régimen en Irán. Según una investigación periodística en Reino Unido, estados hostiles y grupos vinculados al crimen organizado y al terrorismo recibieron 32.000 millones de euros de fondos públicos a través de préstamos gubernamentales y pagos de ayuda. El informe reveló un expediente gubernamental oculto que mostraba que miles de millones de libras esterlinas fueron a parar al crimen organizado entre 2015 y 2021. Los datos revelaron una enorme malversación de fondos públicos a través de la ayuda exterior y los préstamos para paliar los efectos de la COVID-19, con millones de libras esterlinas destinadas a Rusia y al Estado Islámico. En particular, el informe constató que más de 32.000 millones de euros fueron a parar a entidades hostiles en Gran Bretaña entre 2015 y 2021. Ojo al dato y ojo a la cantidad. Estamos hablando de 32.000 millones de euros. Es lo que los americanos llaman billones, ¿no? Es una cantidad desorbitada, ¿no? Y estamos hablando de 6 años. Bueno, incluso dividiendo 32 por 6 queda 5.000 millones de euros y pico por año, y que ha sido destinado por obra de Birli Birloque a los enemigos, no solamente de Gran Bretaña, sino de todo Occidente, y por supuesto de las religiones que no son musulmanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que pasó? La verdad que es muy difícil desentrañar la política interna británica, pero yo creo que este dato demoledor viene a atacar a los gobiernos de derecha que hubo en Inglaterra antes de la llegada de Starmer, que es el que ahora destapa esto, porque justamente está en una posición de extrema debilidad y quiere, digamos, echar un poco de barro a sus contendientes, pero a mí me da la sensación de que estas cantidades tan tremendas no hubieran sido posibles solamente con el apoyo de las corrientes de derecha en los gobiernos. Me parece que hay una cultura de derroche y de prejuicios instalada en la política británica desde hace años, con lo cual de repente aparecen partidas tremendas que van destinadas a instituciones que ni ellos mismos saben de dónde son y para qué son, y que me recuerda mucho a las críticas que recibe Israel periódicamente porque inspecciona y cierra ONGs
entre ellas muchas españolas, por ejemplo, que supuestamente ayudan al pueblo palestino, pero lo que realmente están haciendo es comprar armas para realizar actos terroristas en la zona contra Israel. Así que, bueno, vemos que, como diría Shakespeare a través de Hamlet, no solamente Dinamarca huele a podrido, sino que también el Reino Unido huele muy mal, especialmente desde que son independientes, entre comillas, en su política exterior y en su destinación de los fondos de ayuda, una vez que salieron de la Unión Europea. Así finalizamos este informativo en Radio Sefarad, en el que les esperamos mañana con más noticias.